ella, cuáles son como los antecedentes o cuál es el trasfondo detrás de este tipo de herramientas y un poquito de la historia que, bueno, nunca falta esos temas como un poco interesantes como para saber que no viene de la nada, ¿cierto? Luego vamos a verlo un poquito en acción. Por ahí tengo planeado como una pequeña muestra, pues como de diferentes casos donde podemos ver más o menos cómo se aplicaría y unos tipsitos como para que se lleven para su práctica, para su uso cotidiano. Luego vamos a hablar un poquito pues como de cómo aplicarlo específicamente en nuestros trabajos, en nuestros oficios. Unas aplicaciones como notables pues por mencionar y ahí les muestro como unos ejemplos más o menos de cómo sería. Luego ya pensamos un poco más en cómo escalar, cómo hacer una aplicación que tal vez no te beneficie solo a ti como profesional, sino beneficie a toda una empresa, que tenga pues como un alcance mucho más grande, unas aplicaciones mucho más, digamos, fuertes. Entonces veremos cómo podría ir, cómo podría ser esa parte. Y ya para finalizar, unas conclusiones pequeñas, unos temas para recordar, ¿cierto? Entonces, bueno, comencemos. En primer lugar, bueno, este tema de ChatGPT ha sido como muy popular últimamente, pero no salió de la nada, naturalmente. Por debajo, esto es lo que se conoce como un modelo de lenguaje, que, bueno, palabras más, palabras menos, es básicamente lo que tú te encuentras, por ejemplo, en los teléfonos inteligentes modernos, cuando tú estás escribiendo en un chat, ¿cierto? En WhatsApp o si estás escribiendo un email o algo así. Entonces, a medida que tú vas escribiendo, él te va recomendando una palabra, ¿cierto? Resulta que pues por debajo él lo hace básicamente mirando qué tan probable sería una palabra dado un texto que tú ya escribiste. Entonces eso es un modelo de lenguaje pues en pocas palabras. Ahora, la empresa pues que se ha encargado como de todo este avance, sobre todo pues en esta área ha sido OpenAI. Ellos se fundaron, si no estoy mal, como en el 2015. Inicialmente pues empezaron como con una filosofía más bien de compartir pues la información, los datos, como un laboratorio básicamente. Sin embargo, pues han ido haciendo como esa transición como un modelo de negocio diferente, ¿cierto? Se dejaron del lado de esa parte como puramente investigativa y ya se dedicaron como a la aplicación. Entonces, a través de toda esa investigación que ellos tienen y sobre todo un concepto muy importante que no vamos a entrar en detalles aquí, que se llama el transformer dentro de la inteligencia artificial, entonces nace esta idea de GPT, una arquitectura de un modelo de lenguaje que resulta ser muy buena. Entonces, a medida que fue como mejorando, que fue como probándose pues en diferentes ambientes y demás, entonces se llegó como a la cúspide antes de lo que era ChatGPT y era GPT-3, un modelo que de hecho hoy en día funciona o es el motor de muchísimas aplicaciones que seguramente pues todos habremos utilizado aunque no lo sepamos. Es más bien como fácil de trabajar para desarrolladores y demás, funciona como una API, entonces digamos facilitó y popularizó dentro del espacio del desarrollo este tipo de herramientas. Eh, ¿Qué ocurre? Hace unos meses salió pues como este boom y esta herramienta pública, pues que todos pueden accederla, es gratuita, en la que tú puedes conversar fácilmente y obtener unas respuestas que tal vez pueden ser un poco mágicas, un poco increíbles, pero es básicamente como la culminación de un trabajo que lleva años pues en esta disciplina. Entonces, este chat GPT funciona por debajo con un modelo que se llama GPT 3.5. La idea brillante o la genialidad detrás de este modelo versus lo que se veía en el pasado es que está diseñado, está entrenado para funcionar como un chat, básicamente. Una cosa es que yo le diga, yo quiero hacer tal y tal acción y otra cosa es que conversemos, pues como lo hacemos normalmente, ¿cierto? En lenguaje natural, como lo hacemos los seres humanos. Entonces, con esa idea como tan eh, relativamente simple, pero tan poderosa, nace pues o se viene pues este motor de ChatGPT, ¿cierto?
Posteriormente, pues hablamos unas semanitas después de la salida de ChatGPT, sale GPT-4, que es un modelo todavía más grande, más potente, muchísimo mejor que los modelos pasados. Em, Dentro, digamos, de las muestras, dentro de lo que hemos visto es, eh, digamos, las aplicaciones, el potencial que tiene es increíble, muchísimo más allá de lo que les podré mostrar, por ejemplo, en este pequeño demo. Y es básicamente como parte del futuro, ¿sí? Es algo que vamos a esperar y vamos a ver, sobre todo en la industria, muy seguido. Entonces, es bueno conocerlo, es bueno entenderlo y entender, pues, como todo, sus pros y sus contras, ¿cierto? Em, entonces, bueno, ya como hablando un poquito de lo que sería el futuro de esta herramienta, dentro de los principales, digamos, empresas o entidades que han estado detrás de este tipo de herramientas, sobre todo ha sido Microsoft. Ellos han invertido pues una cantidad considerable de dinero y ello como buscando integrarlo con todas sus herramientas que, bueno, sabemos que son muchísimas y en muchísimos ámbitos. En particular, ellos la van a integrar o la están integrando dentro de toda su suite de Microsoft 365, que es como lo que siempre conocíamos como Office, ¿cierto? Un Word, un PowerPoint, SharePoint pues a nivel empresarial, un Teams, un Outlook, ese tipo de herramientas. Básicamente, como les mostraré pues un poquito al final, sobre cómo funcionan o cómo se pueden aplicar este tipo de herramientas a una gran escala, ¿cierto? Con muchísimos datos, con un poder, unas aplicaciones bastante increíbles. Em, entonces, bueno, vale la pena como mencionar que ChatGPT no es como la única alternativa en este espacio. De hecho, eso ha sido como un boom. Muchísimas empresas han estado mostrando pues los modelos en los que han estado trabajando. Algunos han sido de código abierto o, bueno, libres para el usuario, para los ingenieros, y otros han sido, la mayoría han sido, bueno, como dirigidos como un espacio más comercial. No todos tienen como este enfoque general como lo tiene ChatGPT. Hay unos que tal vez para algunos sean conocidos, por ejemplo, el caso de Google Bar o Bing Chat, que son enfocados a la búsqueda. Otros que trabajan como en unos mercados mucho más nicho, por ejemplo, Jasper AI, que trabaja en marketing. Entonces, tal vez en tareas generales no sea muy bueno, pero en su dominio específico sí lo es, ¿cierto? Entonces, ya vamos viendo como ese grado de especialización en diferentes modelos, en diferentes vendedores y es como la tendencia que vamos viendo, ¿cierto? Entonces ahí les dejo como más o menos una idea de quiénes son los más grandes en este espacio en este momento y la verdad es que cada día vemos que sale un modelo más, una herramienta más. La verdad ha sido un boom increíble. De hecho, ChatGPT rompió el récord de la empresa como con más crecimiento rápidamente porque fue un boom increíble, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo funcionaría, cómo se ve, para sobre todo las personas que no lo han visto funcionando en realidad y les hablo un poquito de unos tipsitos de una rama que se llama Prompt Engineering o la conocemos así y es básicamente cómo optimizo yo la comunicación con él para obtener las mejores respuestas posibles de acuerdo a lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, bueno, vámonos por aquí. Aquí yo tengo preparado pues como unos ejemplitos para mostrarles básicamente cómo funcionaría. Eh, en general es básicamente muy simple, pues ustedes crean una cuenta de OpenAI completamente gratuita, al menos en este momento que están como en una etapa de pruebas. Y funciona tal vez como cualquier chatbot que uno podría encontrarse en cualquier momento, ¿cierto? No sé, cuando miras la información de un restaurante o si tienes alguna queja o algo así con un servicio, con una entidad de salud, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente un chat, ¿cierto? Tú interactúas y él se demora unos segundos o algo así y te responde. Entonces, por un lado, pues tú lo puedes tratar como un chatbot, en el sentido de que podemos hablar con él tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? Como ese diálogo que tenemos normalmente
dentro de nosotros, pues como seres humanos. Eso tiene pues sus ventajas y sus desventajas. También les voy a comentar un poquito en el sentido como de aprovechar la herramienta, qué sería lo mejor en cada caso. Pero pues en general tú puedes venir y hablarle de lo que quieras y seguro te puedes quedar horas porque es como muy interesante, ¿sí? Conoce muchísimas cosas, entonces seguro algo diferente pues uno puede aprender o uno puede conocer. Entonces, pues dentro de esa interacción, él tiene como su memoria, tiene como su estructura, pues de trabajo internamente, que no es algo en lo que haya que pensar, pero como para que lo vayamos sabiendo. Tú puedes, digamos, solicitarle algo, hablarle algo, luego, no sé, cambias de tema y vuelves y retomas ese tema y él lo recuerda como lo hacemos pues los seres humanos que estamos cambiando de contexto, sobre todo con ese tema del multitasking. Entonces, eso también es posible y es relativamente natural, ¿cierto? Que es otro de los poderes pues de este tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, en este diálogo muy simulado, pues muy artificial, yo le hago una pregunta como, pues en un lenguaje natural, como lo haríamos entre seres humanos sin ningún problema. Le pregunto, pues, de qué se trata esta tecnología, por qué es como tanto popular, porque todos hablan de ella. Y como se pueden dar cuenta, pues él me responde, me explica, de acuerdo pues a los parámetros que yo le dé, puede ser una respuesta más corta, más resumida, puede ser una respuesta más larga, más técnica. Entonces, estas como las maneras típicas pues de interactuar y lo primero que uno pensaría cuando habla de un chatbot, ¿cierto? Sin embargo, pues cuando ya hablamos como de aplicaciones muy específicas, como les voy a mostrar más adelante, que uno se encontraría, por ejemplo, típicamente en su trabajo, ¿cierto? Un tema de ventas, un tema de cuando necesito como por ejemplo, redactar un email o algo así. Entonces es mejor explicarle muy bien o ser muy claro, muy conciso en la manera en que yo quiero la respuesta, en la estructura que quiero, en la intención que tengo. Entonces, si se dan cuenta, pues yo le estoy solicitando la misma información, le estoy preguntando sobre una tecnología, le estoy pidiendo las como razones de su popularidad, como un ejemplo cualquiera, pero sí hay, digamos, tipsitos ahí para empezar como a destacar, ¿cierto? En primer lugar, pues yo estoy siendo muy conciso en lo que quiero, yo le estoy dando un verbo y le estoy diciendo, yo quiero es una explicación. Si quiero, si tengo algún detalle particular, se lo solicito, pues en este caso, razones de su popularidad, por ejemplo. Eh, y en general, pues en este caso tal vez no se nota mucho, pero en general empieza él a trabajar y a devolverte unas respuestas mucho mejores, mucho más inteligentes. Entonces, ese es como el primer tip, ser muy conciso, ser muy claro a la hora de lo que yo quiero solicitar. Si nos vamos pues por aquí a la presentación, entonces como la primera partecita. Segundo, hay un tema muy interesante, de hecho, que él puede manejar o que puede entender y es un tema de tono e identidad. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones en la industria, muchas veces nosotros queremos por ejemplo, simular o obtener ayuda en cierta área específica. Entonces, si vamos a hacer algo de marketing, entonces yo necesito que la respuesta sea como una persona profesional en el área de marketing, ¿cierto? Si yo necesito asistencia en venta, entonces idealmente yo necesito la ayuda o la asesoría de una persona que sepa de ventas. Entonces, una manera de decirle a él o condicionarlo para que tu respuesta sea mejor es explícitamente decirle no. Yo estoy conversando con un profesional experimentado en ventas, por ejemplo, y eso automáticamente va a mejorar muchísimo la calidad y la manera en que te va a responder, ¿cierto? Puede ser que normalmente te dé una respuesta muy general, pero si tú empiezas a hacer ese tipo de ajustes, entonces ya te da una respuesta un poco más técnica, un poco más profesional, ¿sí? Entonces ese es como por el lado de la identidad. Ahora, el tema del tono, él permite como dentro de sus condicionales, dentro de su manera de configurarlo, de trabajarlo, está el hecho de decirle, mira, yo quiero que me entregues o que me ayudes con, por ejemplo, creando un correo, pero con un tono formal. Entonces,
hagamos la prueba, por ejemplo. Digámosle que yo quiero redactar un correo para, no sé, promocionar un producto, por ejemplo, de software, y yo quiero que sea en un tono jocoso, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de detalles él los va a tomar en cuenta. Entonces, si observan la respuesta, entonces ya él es como mucho más animado, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Esperamos que estés teniendo un día maravilloso, etcétera, etcétera. Lo mismo, pues, puede ser dependiendo del contexto, ¿no? Si yo necesito ayuda con un ensayo, entonces yo le digo, no, yo quiero tal vez un tono más académico, un tono más serio, un tono más profesional, y él lo va a entender y lo va a ajustar. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer es darle retroalimentación. Entonces, hagamos eso. Eh, entonces, eh, digamos que quiero que redactes ese correo en un tono más serio, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Entonces él es capaz de entender como el contexto. Yo le estoy diciendo, redactes ese correo y él entiende a qué se refiere con ese correo, ¿cierto? Si se dan cuenta, pues él mismo es capaz como de generar el esqueleto de un correo, si es el nombre del destinatario, el nombre de la persona que le está redactando, ya cambió totalmente la tonalidad, básicamente por yo decirle otro tono, ¿cierto? Más serio. Entonces, otro tip súper importante a la hora de utilizar este tipo de herramientas para este tipo de aplicaciones. Ahora, está un tema de los ejemplos. Él se adapta y aprende muy bien de los ejemplos que tú le puedas dar. Entonces, por ejemplo, si estamos con esta misma idea de un correo electrónico, entonces yo le puedo dar una plantilla básicamente de cómo sería un correo. em, Estimada tal persona, luego un párrafo describiendo quién soy, luego un párrafo escribiendo mi intención, luego un párrafo despidiéndome, y él va a seguir esos pasos tal cual. Entonces es muy bueno, sobre todo, ser específico cuando interactuamos con él, y eso va a mejorar mucho la calidad de los resultados que recibamos. También está el tema que es muy común con este tipo de herramientas, y es que tal vez haya un lenguaje que no conoce, ¿cierto? Que es extraño para él. Eso nos pasa pues en cualquier ámbito, sobre todo laboralmente. Dentro de cada área, pues seguro hay una terminología que tal vez los profesionales en el área conocen, pero otras personas no, ¿cierto? Entonces tú fácilmente le puedes decir, por ejemplo, unas siglas, si se trata del nombre de un producto. Entonces, bueno, por ejemplo, hagamos esa prueba. Eh, vamos a, vamos a modificar este prompt, que de hecho también es otra manera de mejorarlo, pero esta vez le vamos a decir que promocione un producto, este software Antonio Jocoso, eh, que se llama, por ejemplo, Christian Bot, un producto interno de Trascender Global. eh, un producto conjunto entre software y, e inteligencia artificial, por ejemplo. Eh, artificial. Listo. Entonces él puede regenerar otra vez como esa tarea. En este sentido ya entiende por el contexto que Christian Bot es un proyecto en esta empresa, es un producto interno que trabaja, pues está como entre la intersección entre el software e inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Sí. Aquí se puede ver, pues de paso, un fenómeno muy interesante que tienen y, digamos, es importante Sí. destacarlo, y I thought, es el tema de las alucinaciones, o como se conocen pues como alucinaciones. Y es que si bien yo le estoy dando una muy pequeña cantidad de información, él me está generando un montón de texto que seguramente no tiene mucho sentido, ¿cierto? Seguramente él no tiene ni idea de qué es Christian Bot, de cómo está hecho, de cuáles sean sus aplicaciones. Sin embargo, él como que me lo generó, y si tú lo lees, pues parece muy convincente, ¿cierto? Entonces, ese es como uno de los contras que empezamos a encontrar y que hay que tener en cuenta. La idea de este tipo de herramientas no es que le pidamos algo y lo que nos arroje lo utilicemos
de por sí, pues literalmente, sino que lo partamos de ahí y lo mejoremos o lo adaptemos o miremos bien si es realmente una respuesta coherente, ¿cierto? Bueno, entre otras cositas, yo puedo solicitarle que trabaje con tablas, por ejemplo, si yo quiero una información, a ver, digamos, comparando, no sé, la, los valores nutricionales, lo primero que se me ocurra, nutricionales entre las naranjas y las manzanas, por ejemplo, cualquier cosa. Y se pueden dar cuenta que él literalmente genera una tabla. Entonces es un poco más fácil de formatear la información que tú quieras. En ese sentido, pues también puede ser que él se esté generando, o sea, esté imaginando los valores o puede ser que los esté recordando, que es algo también importante y que mencionaré un poquito más adelante en términos de seguridad. Pero bueno, es otra manera como de obtener información. Lo mismo pues para las personas que se encargan como del desarrollo de software, él directamente puede manejar con código. A ver, yo tenía como por aquí uno, bueno, digámosle, no sé, algo muy sencillo. Tipo fábrica en Python. Como para mostrar un poco cómo se vería, ¿cierto? Entonces él muestra como el bloquecito de código y tú lo puedes copiar directamente y tiene como el formato correcto y todo. Entonces para las personas que se encargan o que trabajan en esa área también es supremamente útil. Entre otras cosas, modelos como GPT-4, ese modelo moderno que les comentaba ahora, tiene pues un alcance todavía más grande. Por ejemplo, a la hora de crear un diagrama, un mapa mental, él también es capaz de hacerlo sin ningún problema. Eh, Hablando pues de ese tema de GPT-4, ahora que recuerdo, si ven en esta parte inferior izquierda, donde dice Upgrade to Plus, bueno, nos encontramos como con el modelo de negocio que tienen ellos en este momento y es básicamente una membresía mensual, si no estoy mal, ronda los $20. Eso te permite como tener mayor disponibilidad. Puede ser que esto se caiga o se demore a responder un poco más de vez en cuando, entonces eso como que te alivia un poco esa lentitud que se presenta y sobre todo te permite utilizar ese mejor modelo hasta cierto punto, pues en una medida que ellos ya tienen definida. Entonces también como por exploración es interesante verlo. Y bueno, creo que ya les mostré ahorita el tema de refinar una respuesta. Si yo le doy retroalimentación, si yo le solicito algo y luego le digo no, pero está muy largo, mejor como vuélvelo a escribir pero más corto. O si se trata de trabajar con otros idiomas, no, yo quiero, pero que lo traduzcas al inglés. Entonces el mismo texto lo va a poder traducir al inglés y así sucesivamente. Tú le puedes ir dando esa retroalimentación. Entonces, pues ya viendo como diferentes ejemplos, aquí tengo una pequeña, muy pequeña lista compilando esos usos típicos que podríamos encontrarnos nosotros diariamente, pues como en el mundo laboral, ¿cierto? Sobre todo pues en temas como administrativos, de generación de contenido y demás. Entonces, en primer lugar, pues está el tema del asistente personal. Eh, en este sentido me refiero a necesito ayuda redactando un correo, él te ayuda redactando el correo, necesito, es que tengo clientes en Estados Unidos, necesito que el correo esté en inglés, entonces tradúzcalo en inglés. Em, bueno, necesito, no sé, idear alguna cosa y él te puede ayudar, ¿cierto? Es como un asistente muy relativamente sencillo. Yo creo que tengo por aquí unas ideas más o menos. Entonces, sí, yo le digo traducir el siguiente texto al inglés, resumirlo y muéstrame por favor el antes y el después. Entonces, eh, aquí está como la respuesta. Ese mismo texto traducido al inglés y la respuesta y el resumen traducido al inglés. Entonces, como un asistente, ¿cierto? Bueno, estas eran como diferentes pruebas. Si quieren redactar poesía, un cuento, también él es capaz de hacerlo. Bien interesante pues de observar. Em,
Está, bueno, como en áreas más específicas, por ejemplo, en temas de marketing. eh, yo creí que tenía un ejemplo de marketing específicamente. Bueno, por ejemplo, con ventas. Em, una posible pues aplicación, por ejemplo, es un tema de cómo hacemos llamadas en frío, o las famosas cold calls, cuando queremos como contactar nuevos clientes, ¿cierto? Personas con las que nunca hemos contactado. Entonces, bueno, por qué no solicitarles la ayuda como para tener un guión, una guía básica? En este caso, en una empresa ficticia de suplementos para la oficina, que fue lo primero que se me ocurrió, con un producto que se llama tal. Entonces, igual les mostraba hace un rato, él es capaz de entender que ese es como el producto propio que tenemos y por el nombre entiende que es, ¿cierto? Entonces, él como que genera una respuesta en ese sentido y si se toman pues en la tarea de leer un poco, más o menos te puede guiar, ¿cierto? Como dije, la idea no es utilizarlo literalmente, pero sí partir de él es muy buena idea. Bueno, si yo le doy retroalimentación, entonces no, yo tengo otro producto que es un descansapiés y que yo tengo unos descuentos por volumen de artículos, entonces lo mismo, él parte de lo que yo ya le había solicitado, lo mejora, pues agregándole este nuevo producto y menciona ese tema, a ver, este tema del descuento, ¿cierto? Entonces también temas, pues por ejemplo, de ventas, sirve. Eh, tema de creación de contenido. Tal vez hayan visto, por ejemplo, en nuestras redes sociales de Trascender Global, toda la promoción que se ha hecho alrededor, por ejemplo, de este webinar, ¿cierto? Entonces, esa sería una aplicación directa de este tipo de herramienta. Entonces, yo le digo, tal cual les comentaba ahorita, le doy como una identidad. En este caso es una persona que conoce, que sabe del tema de creación de contenido para redes sociales. Le estoy dando muy claramente qué es lo que quiero cumplir. En este caso yo quiero es como un post cortico. Y la idea es como promocionar un webinar sobre inteligencia de negocios aplicada. En tono pues como alegre, ¿cierto? Para las redes sociales. Y si observan pues el resultado es tal cual como uno que ustedes encontrarían en la realidad, seguramente en el Instagram de muchas empresas, algo similar. Entonces como por eh, todo este tipo de trabajos un poco creativos de redacción es una herramienta fantástica. Bueno, hay un tema que se puede ver, digamos, tanto en la empresa o en el diario trabajar de nosotros como en el diario vivir, y es el tema del estudio del aprendizaje. Como este es un modelo entrenado con muchísimos datos pues, del Internet que ellos han curado y limpiado y demás, entonces, entre comillas, sabe mucho, ¿cierto? Entonces, si tú estás capacitándote en alguna industria o explorando algún concepto tal vez un poco complicado, entonces puedes utilizarlo como un asistente para ello. Está el tema de la lluvia de ideas, por ejemplo, o el brainstorming, también como muy típica la idea. Si yo estoy explorando tal vez algún concepto, yo le puedo pedir ideas y él seguramente me va a dar una lista. Creo que tengo unos ejemplos por aquí, sí. Entonces yo le estoy solicitando ideas para promover el reciclaje en la empresa en una tablita y le estoy diciendo que me entregue solo 4 respuestas con las ideas más factibles y bueno, ahí pueden mirar tal cual, ¿cierto? Entonces como para generar ideas rápidamente también ayuda muchísimo y para muchas personas, sobre todo pues los que estamos más familiarizados con el tema, ChatGPT se ha vuelto una herramienta del diario vivir, pues es una pestaña en el navegador abierta siempre. Y bueno, ya lo que mostré, pues el tema del desarrollo de software es particularmente muy competente en ese sentido. Entonces, las personas que estén aprendiendo o que quieran como implementar partes como muy fácilmente, entonces también rápido se le puede pedir y él es muy competente en ese sentido. Ahora, bueno, si hablamos como de cómo expandir o cómo explotar al máximo el potencial de este tipo de herramientas, no nos podemos quedar solo en el chat que podemos o en la conversación que podemos tener con él, ¿cierto? Entonces la idea es ver cómo podríamos integrar eso en otros sistemas, en otras aplicaciones, pero siempre es muy importante en esta área hablar de seguridad. Eh, Tal vez, pues bueno, para las personas que están un poquito más metidas en el área,
han salido por ahí unas noticias importantes hablando de que ciertos datos que la gente ha compartido, que ha escrito dentro de la plataforma, se han distribuido de una manera, pues, digamos, no es la correcta, no es autorizada. Entonces, por ejemplo, el manejo de datos altamente sensibles, información corporativa, por ejemplo, no está recomendado. Digamos, hay alternativas para lidiar con ello y ahí es donde viene el poder de otros modelos, de otras alternativas, pero pues en el caso de ChatGPT, yo les recomendaría que no lo hagan, ¿cierto? Hay un tema que es típico de este tipo de modelos y es que están entrenados con información de Internet, entonces se encuentra muchísima parcialidad, se encuentran prejuicios, bueno, como ocurre pues en la vida humana normal, entonces puede ser que uno se encuentre de vez en cuando con ese tipo de problemas. Ellos están constantemente entrenándolo y mejorándolo. Aquí pueden ver como la última versión, en este caso es marzo 23. Entonces ellos están siempre tratando como de mejorarlo y mitigar eso por, entre otras cosas, por cuestiones legales, pero igual es algo como para tener presente, sobre todo si uno quiere que un modelo como este interactúe de cara a un cliente directamente, ¿cierto? Bueno, yo ya les comenté el tema de las alucinaciones. Hay veces que simplemente se pone a inventar, será muy convincente, pero puede ser todo mentira, ¿cierto? Eh, en ese sentido, pues bueno, está el tema también de los errores factuales y sobre todo el hecho de que él no está directamente conectado a Internet, no está entrenado, digamos, hasta lo que ocurrió ayer, no. Él está entrenado o la información que tiene es hasta el 2021. Entonces puede ser que tú le hagas una consulta o solicites algo con información relevante, por ejemplo, al 2022 y ya él va a empezar a errar, ¿cierto? Entonces también es importante tenerlo como en cuenta. Dentro de este mismo tema de fuga de datos y demás está el tema del plagio. A veces ocurre pues que él como que en vez de ponerse a inventar, básicamente te dice o te responde con algo que ya alguien ha escrito. Por ejemplo, en los círculos académicos que básicamente copie y pegue una parte de un libro, de una parte de un paper y eso es un plagio y bueno, puede constituir como unas consecuencias graves de acuerdo al contexto. Entonces también hay que tener en cuenta, está un tema que se le conoce como inyección de prompt y es que si, bueno, una persona es lo suficientemente hábil en este arte, pues, o en esta ingeniería de prompt, en el sentido de que tú dentro de la conversación le des ciertas instrucciones que, bueno, en la literatura se conocen, de tal manera que él básicamente baja su seguridad y te empieza a responder como sin filtro, ¿cierto? Entonces ahí se podrían comentar temas como de violencia, como de, digamos, contenido que normalmente ellos censuran, podría salir ahí, entonces también es un peligro y es algo para cuidarse si uno está desarrollando aplicaciones eh, con este tipo de herramientas, ¿no? En el uso general no va a ocurrir. Por la misma vena está el tema de la ética y moral, pues es como muy eh, complicado enseñarle a tener ese tipo de características tan humanas, entonces seguramente uno en un millón va a salir una respuesta un poco extraña en ese sentido. Y por último, pues el tema de que, bueno, es una herramienta y uno le da el uso que se quiera, ¿cierto? Yo puedo hacer el bien, todo el bien que quiera, pero también puedo desarrollar, por ejemplo, aplicaciones pues como nefastas, por ejemplo, como ocurre en el phishing y otras maneras de robo o de estafa en Internet. Entonces también es como una consideración, no muy común, pero ocurre. Entonces, bueno, teniendo ya como ese contexto de la seguridad, ¿cómo puede uno potenciar, cómo puede uno mejorar un modelo como estos y crear una aplicación ya, digamos, como una escala empresarial? ¿Qué pasa si mi empresa tiene muchísimos datos, muchísimos documentos y yo necesito, no sé, un resumen de cierta información que lleva años pues desarrollándose en mi empresa y está plasmada en diferentes documentos. Entonces, ya aquí podríamos entrar a cómo mejorar la memoria, por ejemplo. Hay una particularidad aquí que olvidé mencionar y es que él tiene una memoria limitada.
Por debajo, pues los detalles técnicos no tienen mucho sentido aquí mencionarlos, pero llega un punto en el que él básicamente va a dejar de recordar la respuesta más vieja que te dio. Entonces, digamos, si yo le estoy conversando, estoy hablando aquí, puede ser que cuando vuelva a hablarle, él olvide la primera parte que hablamos porque ya era muy, o sea, muchísimo texto para recordar básicamente. Entonces, ese es un problema típico que uno se encuentra y hay maneras de sobreponerlo, hay maneras de sobrellevarlo y sobre todo como de mano de este cuarto punto y es cuáles serían como la información más relevante a la hora de acceder, por ejemplo, a información empresarial. Entonces, digamos que yo tengo, por decirlo de alguna manera, 1000 documentos pertinentes a algún área. Seguramente, pues si yo le pido información al respecto, no tiene mucho sentido analizarlos todos, sino que va a haber algunos mucho más relevantes, tal vez los más nuevos, tal vez los que tengan el mayor número de palabras clave, por ejemplo. Entonces, ya han salido muchísimas maneras y hay una ingeniería increíble que se está desarrollando alrededor de esto. Entonces, es como otra de las posibilidades, ya como desde un punto de vista de más desarrollo. Eh, es típico encontrarnos como con estos sistemas o estos chatbots, entre comillas, como sencillos o que no son muy inteligentes, que los vemos todos los días en el servicio al cliente, ¿cierto? Vamos a pedir algo en un restaurante a través de WhatsApp y él te dice literalmente, bueno, ¿qué quieres? Opción uno, 2 o 3 y tú oprimes la tecla que no es o pones otro número, otra letra y él muere, ¿cierto? No es como muy fluida la conversación. Entonces ya también tenemos maneras como muy establecidas en el desarrollo para mejorar ese tipo de fenómenos que se encuentran. Y está el hecho de que muchas veces todos estos sistemas no trabajan aislados, ¿cierto? Muchas veces necesitamos información que se encuentra plasmada en bases de datos, tal vez en servicios externos desarrollados por nosotros mismos o por vendedores externos a través de APIs, por ejemplo. Entonces, también es posible hacerlo pues con un poco de desarrollo. Em, entonces, pues ya teniendo en cuenta como la potencia de este tipo de características, podemos pensar o ser un poquito más, tal vez exigentes con este sistema, con este tipo de modelos. Y pensemos en aplicaciones, por ejemplo, en servicio al cliente, un chatbot, pero inteligente, un chatbot que entienda del contexto el tipo de información, que si tú estás sacando una cita médica, no tengas que estarle diciendo mi nombre es tal, mi documento es tal, yo quiero tal cosa, sino que tú le escribes en lenguaje natural y le dices mi nombre es Daniel Castilla, yo soy de la EPS tal, quiero una cita para tal cosa y él entiende inteligentemente eso, te responde como una persona y es en general la conversación muchísimo más fluida y los temas pueden ser más complejos. Entonces ya vamos a un nivel de servicio al cliente es muy superior. De la mano de este tipo de aplicaciones está el tema de los voice bots. Es muy fácil trabajar o pasar de texto a voz y de voz a texto con herramientas modernas. Dentro de ellas, incluso otras que ha desarrollado OpenAI también, como Whisper. Entonces ya podemos pensar en un asistente, un servicio al cliente que sea a través de voz, pero también inteligente y como con este poder, no los que nos encontramos todos los días al llamar una línea eh, bancaria además. Eh, por ejemplo, en el tema de la creación de contenido, ya en vez de yo mencionarle explícitamente unos ejemplos, podría tener todo un diseño de marca alrededor de mi empresa. Por ejemplo, unos colores asociados, mi logo, bueno, todo lo relativo a una marca de una empresa va a estar plasmado o va a ser como inspiración a la hora de esa creación de contenido, cosa que también se puede hacer como con estas características, ¿cierto? Eh, Asistentes personales, pero mucho más poderosos. Si tú quieres, no sé, agendar una cita, entonces que automáticamente la pueda agendar. Eh, Buscadores inteligentes, como mencionaba, por ejemplo, a Bing Chat y Google Bard,
Ellos están directamente conectados a Internet, pues a Google o servicios similares, y encontramos que de una manera mucho más fácil podemos buscar o indexar información. Entonces, esa es como una barrera que se encuentra normalmente en el sentido de que la información existe en alguna parte, pero la gente no es capaz de acceder a ella. Entonces, con este tipo de herramientas es muchísimo más fácil, a través de un lenguaje natural, a través de una conversación incluso, solicitar información muy precisa, información que esté actualizada pues al minuto o al día, por ejemplo, una noticia o algo así. Y bueno, muchísimas más, seguro hay muchísimas aplicaciones que no se nos ocurren, pero porque esto es una industria que está en su infancia. Entonces, seguramente en el futuro va a estar altamente integrado en muchísimas aplicaciones, tanto en la vida cotidiana, pues como en el mundo empresarial. Entonces, bueno, se imaginarán con el potencial que tiene una herramienta de estas, todo lo que podemos llegar a hacer, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, ya como para concluir un poquito todo lo que hemos estado discutiendo. Entonces, primero, esto es una herramienta, no siempre ocurre esta discusión de que va a reemplazar muchísimos trabajos, por ejemplo. Hasta cierto punto, pues puede ser cierto, pero no necesariamente. Como todo necesita una supervisión humana. No se puede directamente, digamos, dejarla trabajando con usuarios porque pueden generarse problemas de seguridad. Seguramente van a salir modelos más poderosos, entonces se imaginarán todo lo que podremos realizar, ¿cierto? Eh, y ya, pues es una herramienta, es parte de la realidad, es parte de lo que vivimos hoy en día, entonces hay que aprender a utilizarla, hay que conocerla, hay que aprovecharla bien y, digamos, no quedarse atrás en ese sentido. Y creo que eso es todo. Súper, súper, Dani. Muchísimas gracias por toda esa información que nos acabas de brindar sobre ChatGPT. Yo quiero aprovechar que nos quedan 10 minuticos para que podamos abordar algunas de las preguntas que teníamos en el público y al final también contarles dos sorpresitas, que tenemos un obsequio para todas las personas que están conectadas en este webinar, así que no se vayan a salir para que no se lo pierdan. Y también queremos darles unas actualizaciones de cómo Trascender Global. Somos la empresa que está proveyendo esta información hoy para ustedes de manera totalmente gratuita. También se encuentra trabajando en esas aplicaciones y en esas integraciones para hacer más fácil la vida de cada uno de ustedes como empresarios, directores financieros, directores de marketing, directores de operación y de producto. Entonces tenemos por ahí, Dani, una pregunta de Oscar Garrido y él nos dice qué tan seguro es usarlo en el tema de privacidad. Él ha leído que muchas empresas han prohibido su uso por el tema de privacidad. Por ahí tú hablaste un poquito del tema, pero brevemente, ¿qué nos puedes decir de qué tan seguro es o no ChatGPT en estos momentos? Listo. Para aplicaciones generales digamos, seguro utilizarlo, no hay ningún problema. Cuando se trata como de la información intelectual de una empresa o algo así, ya empezamos a entrar como un territorio un poco más gris. Dentro pues de esas noticias, dentro de esa información, yo creo que el más famoso fue Samsung, que básicamente castigó a uno de sus empleados porque lo utilizó y alguna información se fue como pública. Entonces, cuando es algo muy específico, muy delicado, la idea es no utilizarlo, pues no, a la manera de interactuar con él, ser como muy general, ¿sí? Eh, como alrededor del tema, pero sin mencionar específicamente es que mi empresa tal y tal tiene tal y tal, no sé, patente o algo así, porque es un peligro, eso sí es como innato pues de este tipo de herramientas. Obviamente ellos tienen que mejorar los modelos, entonces sí o sí van a estar recopilando información del uso y demás. Súper, Dani. Esperamos que, Oscar, hayamos resuelto tu pregunta. Por acá teníamos una pregunta de Angie. Ella nos preguntaba que si tenemos algún caso de uso de aplicaciones empresariales y cuál fue nuestra experiencia al usar la API para conectar con otras aplicaciones. Cuéntanos un poquito de eso, Dani, y de hecho ahí podemos aprovechar e introducir en lo que estamos trabajando, en esos chatbots asistenciales y todo lo que estamos desarrollando desde Trascender Global. Claro, claro que sí.
Entonces, bueno, primero está ese tema que ya menciona y es el uso a través de una API. Eso es como una herramienta que para los desarrolladores es fundamental, así podemos integrar los sistemas que queramos. De hecho, el uso de esta API es supremamente trivial, no tiene ningún misterio, honestamente, mucho menos con esta nueva versión comparado con lo que solía ser GPT-3, por ejemplo. Entonces, integrarlo con diferentes servicios, con diferentes APIs es relativamente fácil. Ahora, pues de acuerdo como a la complejidad, por ejemplo, estas características que yo les comentaba, bueno, hay técnicamente unas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un sistema para ofrecer esta posibilidad como de tener chatbots para diferentes tipos de aplicaciones en las empresas. Inicialmente estamos mirando como una parte en el sector laboral, pero en general como muy enfocado, pues, por ejemplo, al servicio al cliente de una manera mucho más inteligente, mucho más fluida. Todo ello, pues, aprovechando esta API y aprovechando la facilidad de conexiones con servicios externos. Entonces, en ese sentido es muy fácil de utilizar, pero pues obviamente hay consideraciones cuando tú quieres escalar, cuando quieres hacer algo mucho más complejo. Súper, Dani. Y bueno, nosotros estamos abiertos y totalmente disponibles y dispuestos a apoyar a cualquier compañía que desee integrar ChatGPT en algunos de sus servicios, productos, etcétera. Además de estar trabajando actualmente en el desarrollo de nuestro chatbot asistencial de la mano de Dani, que afortunadamente lo tenemos en nuestras filas. Tenemos al Messi de ChatGPT pues con nosotros. Estamos también desarrollando otro tipo de soluciones. Entonces, no duden en contactarnos, no duden en buscarnos en LinkedIn, buscarnos en nuestra página web. Les voy a pasar el enlace por aquí, por el chat de Zoom y también por el chat de LinkedIn para las personas que nos están viendo desde nuestro live en LinkedIn. Contáctense con nosotros y vamos a poder revisar y abordar con mucha más detalle cómo podemos brindar soluciones y apoyarlos en lo que sea que ustedes estén necesitando y requiriendo. Dani, por aquí tenemos otra pregunta y nos dice Diego, Dani, con respecto a este mismo tema, yo he usado el chat en mi día a día y por ahí me han preguntado sobre la integración con Siri o, por ejemplo, para nosotros los desarrolladores en la terminal de comandos. ¿Qué tan vulnerable es nuestra data personal? Listo. Sí, de hecho es muy interesante esa pregunta. Nosotros hemos hecho unas pequeñas pruebas. em, por ejemplo, esa integración con Siri es relativamente directa, muy sencilla. eh, digamos, investigando un poquito más de cómo funcionan por debajo, es simplemente un consumo como muy sencillo, muy simple de la API. Entonces se aplican como las mismas reglas en cuanto a seguridad. Sí, lo mismo que yo mencioné. La idea es información supremamente, digamos, segura o, por ejemplo, propiedad intelectual de una empresa. La idea es evitarlo, pero en general el consumo del día a día no tiene ningún problema. Entonces, sí, no, digamos, a menos de que sea un caso muy particular, no, es perfectamente normal y bueno utilizarlo. Y respecto a lo que él menciona, como en cuanto a la terminal de comandos, lo mismo, pues de hecho ya hay muchas integraciones como en diferentes herramientas. eh, por ahí, pues como para los que, bueno, trabajan con el tema de desarrollo, hay muchas extensiones que se conectan directamente y lo mismo, simplemente consumen la API, entonces aplican las mismas recomendaciones de seguridad. Entonces, no, la verdad es, vale la pena utilizarla. Súper. Otra preguntita por aquí de Oscar. Saludos, Oscar. Nos dice, ¿aún no es posible adjuntar archivos locales para análisis de datos o alguna otra tarea? Por el momento no, con la aplicación por defecto no. Ellos tienen planeado pues diferentes integraciones, no necesariamente esa. Hay un tema que ellos llaman plugins y es como integración directamente con otros servicios. Entre eso pues naturalmente vamos a ver algo relativo pues al análisis de datos, al procesamiento de datos. Por el momento pues es un desarrollo que uno puede, digamos, pensar por sí mismo. Por ahí comparten herramientas al respecto. O incluso, digamos, compartir el texto. Súper bien, muy interesante, David. Eh, digamos, la manera de integrarlo es relativamente trivial. Si uno se pone a mirar la API, es muy chévere de trabajar, la verdad.
Súper, David y Oscar, muchísimas gracias. Hagan el ejercicio, ahí nos dice David, muy bien. Y bueno, ya para ir cerrando, que nos quedan 5 minutitos, les quiero recordar lo que les mencionaba anteriormente. Inscríbanse en la página oficial de nuestro webinar para que se puedan suscribir y recibir toda la información sobre nosotros. Estamos creando ebooks, estamos creando bloggings y artículos orientados a toda esa tendencia global de la inteligencia artificial, pero también orientado a nuestras áreas de conocimiento como empresa. Queremos brindar soluciones, queremos ser un partner estratégico para cada una de sus compañías y obviamente todos estos espacios que habilitamos de educación totalmente gratuito, lo que buscan es también tratar de democratizar esta información, porque la idea es que todos podamos acceder a esa información, todos aprendamos a utilizar en nuestro día a día, en nuestras empresas y a nuestro favor la inteligencia artificial y que se convierta en una ayuda, en un asistente, como mencionaba anteriormente Dani. Estamos supremamente interesados de apoyarlos. De nuevo, 1.000 millones de gracias, 1.000 millones de gracias por unirse a nuestro webinar. Y recuerden que yo les había dicho que había un obsequio al final. ¿Listo? Entonces, para todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que se hayan inscrito en la página oficial de nuestro webinar, que la voy a volver a enviar por si alguno no lo ha hecho, denme un momento, por favor. Aquí está. Voy a volverla a enviar tanto en nuestro chat de LinkedIn como acá. Pues ahí lo tienen, inscríbanse, ahí está la página oficial de nuestro webinar. Todas las personas que estén inscritas van a recibir un shortcut para poder integrar a ChatGPT con Siri, que era un poco de las preguntas que estábamos hablando ahorita. Entonces les vamos a enviar un shortcut para que ustedes puedan integrar de nuevo ChatGPT con Siri. Entonces, imagínense tener a una Siri con, mejor dicho, súper poderosa, que les va a estar apoyando y lo van a tener al alcance de su celular. Entonces van a recibir en su correo electrónico este shortcut. Pero si no están inscritos y si no aparecen en nuestra base de datos, no vamos a poderles enviar este obsequio. Algo supremamente importante y adicional a esto es que si ustedes quieren tener este tipo de aplicaciones o este tipo de integraciones o cualquier tipo de integración que use ChatGPT o incluso que use inteligencia artificial variada, también nos pueden contactar. Entonces, en ese correo electrónico van a recibir ese obsequio y adicionalmente van a recibir también la información para que ustedes puedan contactarnos, para que ustedes puedan agendar una llamada exploratoria, escuchen bien, totalmente gratuita, para poder definir cuáles son las problemáticas que están teniendo en su empresa y cómo nosotros podemos ser un aliado estratégico que les ayude a resolverlas. Entonces, se va a estar enviando de aquí a mañana. Mañana, más tardar 5 de la tarde, todos deben haber recibido el correo con su obsequio por haber participado de este webinar. Y además van a empezar a recibir información sobre los demás webinars en los que vamos a estar participando, vamos a habilitar más conversaciones como esta, vamos a estar ahondando un poco más sobre el uso de la inteligencia artificial y de otras aplicaciones de la mano de los expertos que tenemos en Trascender Global. Así que grábense muy bien ese nombre, Trascender Global, su aliado estratégico. Somos una agencia de datos y software que queremos solucionar y ayudarlos a todos a que se transformen digitalmente. Les agradezco, ya con eso cerramos puntuales a las 6 de la tarde. Dani, mil gracias. Espero que podamos seguir aprendiendo de la mano, de tu mano, pues todo este tema de ChatGPT, podamos seguir aplicándolo en la vida cotidiana, pero también en nuestros negocios. Y a todas las personas, tuvimos 54 asistentes en Zoom y tuvimos un total de 52 asistentes en LinkedIn. Muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo webinar. Chao para todos. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Espero que hayan aprendido algo.